Then, now, The king of kings. You can't see me. forever. Together. Facata, ya tú, Kitty. Hola familia, soy Jerry Soto y les doy la bienvenida aquí a WWE en español con acción de la buena ahora que WWE se acerca a la noche más extrema del año. Ya básicamente está aquí. Es sábado 8 de octubre a través de Peacock en los Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. Es WWE Extreme Rules y hay que preguntarse si las arenas del tiempo están declamando que llega el final para el guerrero escocés Drew McIntyre, quien se enfrenta mano a mano en combate de correa a Karrion Kross. Mr. Señor McIntyre, McIntyre, you have been trying to lure me out of tú the has estado darkness for intentando quite sacarme de some la oscuridad por bastante time, and tiempo. ironically, Irónicamente, that is eso es exactly exactamente what I had needed. lo que yo Because you necesitaba. can't just waltz Porque back no into puedes WWE simplemente regresar a and immediately get a title WWE e shot. inmediatamente That's not obtener the una way it works. oportunidad titular. Así no funcionan You've las been on the cosas. top of this industry Tú has for a estado en la very cima de esta industria long durante time. mucho tiempo. You're the kind of guy that Tú eres el tipo de You have to persona send que to the tienes que hospital enviar al hospital sure para asegurarte that he stays de que se down. quede tendido. And unfortunately for Y you, desafortunadamente para ti, that is esa es exactly what my exactamente mi specialty is. especialidad. I want you to understand Quiero que something. entiendas algo. At Extreme En Rules, Extreme Rules, I am going to yo take te you voy a to a llevar point of a un absolutely punto no sin return. posibilidad absoluta de place where no man retorno. leaves Un unstopped. lugar del que ningún hombre Because you sale and I sin want the same cicatrices thing. porque tú y yo queremos lo Only mismo. one of us Solo can uno have de it. nosotros lo tiene. And now, Y because of ahora, that, por eso, we are bound estamos together unidos through suffering. a través del sufrimiento. Once the world sees Una vez que el mundo vea what I've been lo que me han shown through the mostrado, cards, las cartas, and you're y completely que out tú of the estés way, completamente fuera del camino, I will go on to make yo history pasaré a hacer historia and become the y me new convertiré en el nuevo WWE campeón universal Undisputed indiscutible Universal de Champion. WWE. Esto es exactamente lo que queríamos. Te veré en Extreme Rules. It's time to change the timelines. Es hora de cambiar la línea temporal. Extreme Rules, Y en Mr. Extreme McIntyre, Rules, when they señor strap that leather to McIntyre, your cuando wrist, te ate know in your heart and ese your cuero a la soul, muñeca, I will has de saber en drag tu you down corazón, to the en deepest tu parts of alma, hell. que te arrastraré a las partes When I más feel profundas like del you've had infierno. enough, Cuando sienta que has tenido suficiente, I'm gonna leave you te there. dejaré allí, To burn ardiendo, away lejos, forever. para siempre. Tick-tock. Tic-toc. Las intenciones de Karrion Kross no podrían estar más claras. Sacar a Drew McIntyre del camino en Extreme Rules. Liberar el paso, el camino hacia el campeonato indiscutible universal de WWE, dejando ese camino mucho menos congestionado. Tendremos que esperar para ver qué pasa en eso, pero también la noche antes de Extreme Rules es el campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns, quien se verá cara a cara en el ring con la mega estrella de las redes sociales, Logan Paul, por primera vez. No te vas a querer perder esto porque van a volar chispas. La espera finalmente ha terminado. WWE Live regresa a México este otoño. Sé testigo del explosivo evento central cuando el Bro original Riddle se enfrente a Seth freaking Rollins y todas tus superestrellas favoritas, incluyendo a Rey Mysterio, Bianca Belair, Bobby Lashley, Raquel Rodríguez y muchos más. No te pierdas WWE Live en México este octubre.
Seth freaking Rollins, Matt Riddle. El odio no podría ser más grande entre los dos y van a resolver su problema dentro de una fosa de combate en Extreme Rules. Y se supo temprano en la semana que tendremos un árbitro invitado especial y será el miembro de la fama de la UFC, Daniel Cormier. Así es, estamos hablando de un individuo que sabe cómo se hacen las cosas dentro del octágono por derecho propio y estará ahí para asegurarse de que todo vaya como tiene que ser. Pero claro, el trabajo es grande para mantener a Seth freaking Rollins y a Matt Riddle bajo cierto control dentro de una fosa de combate. Y si no sabes cómo se dan las cosas dentro de una fosa de combate, bueno, ahora te vas a enterar. Mira esto. The Fight Pit. La fosa de combate. Cuando la animosidad alcanza su punto máximo y el odio va más allá del extremo, la resistencia de la voluntad se pone a prueba en una de las estructuras más barbáricas en la historia de WWE. Sin cuerdas en el ring, sin puertas, solo acero, sin conteos de 3, sin escapatoria. La única forma de ganar es por rendición o knockout. ¿Qué pasa, bro? Un lienzo en blanco construido para el tormento, pintado solo por la destrucción y la devastación, donde tus únicas armas son tus habilidades y tu capacidad para absorber el dolor. Esto va más allá de lo personal, estos dos quieren destruirse el uno al otro. La dureza se muestra. Vas a tener que matarme para detenerme. Las carreras se alternan. Nada está fuera del límite en este combate. Y al final solo uno tendrá la mano levantada en señal de victoria. Pero ninguno de los dos volverá jamás a ser el mismo otra vez. Ninguno de los dos, ni Seth freaking Rollins ni Matt Riddle, va a ser el mismo después de Extreme Rules. Y esta pasada semana en Raw se verían cara a cara Riddle y Rollins. Claro está, tenían una cláusula de 0 contacto entre los dos, cosa que es difícil de siquiera pensar por la manera en que no pueden evitar antagonizarse el uno al otro. Pero claro, si se ponían un dedo encima, estarían poniendo en juego el combate de Extreme Rules. Como que eres el segundón de Roma, eres el segundón de Becky, y este sábado, pana, vas a convertirte en segundón mío. ¿Tú quieres hacer Vamos, esto? golpéame, ¿Sabe golpéame. qué? Pues ahora mismo Tú yo no comenzaste. necesito el combate el sábado. Yo te voy a noquear ahora mismo. Yo no soy un Ya va, fracaso. muchachos, Y ya, yo no te tengo miedo. suficiente. No tenemos que ver a ustedes dos peleando. No, ya es suficiente. El comportamiento de ustedes ha sido una locura y estamos hartos de eso. Han sido estacionamientos, arenas, ustedes dos han peleado alrededor del mundo. Y toda la gente se sigue preguntando quiénes son estos o quiénes soy yo. Soy Daniel Cormier, uno de los más grandes peleadores de la UFC de todos los tiempos. Soy doble campeón. Matt, escucha, pana. Nos conocemos hace buen tiempo. Tú también eres un peleador de la UFC. Yo te respeté. Eres parte de nuestra fraternidad, Seth. Tú sabes que desde afuera siempre te he admirado. Pero voy a decir que cuando tú ganaste ese primer campeonato mundial, yo lo celebré. Pero cuando todo el mundo sabe que está harto, yo también estoy harto. Alguien me dijo que ustedes dos iban a competir en una fosa de combate este sábado en Extreme Rules. Bueno, yo estoy interesado en eso. Ese es mi mundo. Yo he vivido en esa celda, en esa jaula. Yo sé que tiene que ser un árbitro especial. ¿Y saben a quién llamaron? A este papacito, para poner la ley y asegurarme que solamente uno de ustedes dos salga de la fosa de combate victorioso. Y voy a hacer las cosas de la forma correcta. Así que dejen de hablar, sean inteligentes y los veré a ambos este sábado en Filadelfia. Llegó la hora de entrenar inteligentemente, pero parece que la ira sobrepasa todo y si las miradas mataran. Bueno, Mira, no lo tocó a que él. No es lo que la tocó a verdad él. el visionario no lo tocó. Tocó la gorra, no lo tocó a él.
Rollins no había terminado su trabajo por la noche porque pasó a atacar a Bobby Lashley. Así que en la premier de temporada de Raw, el campeonato de los Estados Unidos estará en juego cuando el todopoderoso Bobby Lashley defienda frente al retador Seth freaking Rollins. ¿Y cómo se encontrará Rollins para ese día luego del brutal combate que tendrá contra Riddle en Extreme Rules? Y Austin Theory ha jurado que va a acabar con su ex amigo y mentor Johnny Gargano en el próximo Raw. Y también tendremos la celebración del 25º aniversario de DX en Raw. Yo no puedo esperar por ver a la Degeneración X. Y la facción más dominante en la historia de WWE, Roman Reigns y el linaje completo estarán en Raw. ¿Será que puede aguantar todo esto el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York? Mi nombre es Paul Heyman y por primera vez no tengo nada que decir. En la ciudad del amor fraternal, el hogar de lo extremo, dejaremos que la carnicería lo diga todo. WWE Extreme Rules. El contrato ha sido firmado y ahora en Extreme Rules tendremos por primera vez en la historia de WWE un combatazo de escaleras por el título femenino de Raw. Y esto cuando Bianca Belair defiende el campeonato femenino de Raw frente a Bayley. Se va a hacer historia y Bayley ha dicho que siempre tiene un plan. Y bueno, esta semana el plan incluía que el resto de Control de Daños atacara y desconchunflara a Asuka y Alexa Bliss para que Bayley tuviera paso para hacer lo que quería hacer. ¡Dios mío! Estamos tras bastidores. Están atacando justamente a Asuka y Alexa Bliss. Asuka está en el piso, ¿la vieron? Y obviamente Bayley no se iba a quedar con esta. Amigos, se lo dijo en su cara. Soy una mujer que planea y todo lo que hace Bayley es fríamente calculado. Nuevamente, por eso no vino con sus amigas, para que también la campeona dejara las de ella atrás. Para que atacaran tras bastidores. ¡Claro! Y por ahí va Bianca tratando de llegar al rescate, pero mira. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sin embargo, se le quita de encima, va directamente a auxiliar a sus amigas, a Asuka y Alexa Bliss. Pero ¿será que llega a tiempo? Lo importante es que ya el daño fue hecho y el plan de Bayley salió a pedir de boca. ¡A pedir de boca! Mira, está enredada. Mírala a ella. Asuka. Dios mío, miren la pierna de Asuka. Está enfurecida. Mira, Alexa. Horrible, completamente horrible. This isn't over. Esto no ha terminado. No. You, Tú. me, Yo. tonight. Esta noche. Parece que hay más dicha retorcida en camino. ¿Tú crees? ¿Tú crees que valió tremendo lepe? Tremendo lepe de la campeona. Ay, mira dónde la tiene. A punto de caramelo para la derribada. Y... ¡oh, de cabeza! ¡Qué horrible! ¡Wow! Y buscando altura. ¡Wow! Tremendo moonsault. Mortal atrás para 1, 2 y 3. ¡Wow! Damage Control se ha lucido esta noche. Nadie le quita lo de alto voladora y en eso es buena y de sobra. ¡Qué manera de catapultarse literalmente a la victoria! Io Sky, pero claro, anótenle las asistencias, no las asistencias a Bayley y Dakota Kai. ¿De qué hablas, compadre? Hay que darle honras y honores a quien los merece. Y estas mujeres se están llevando son para la loas y casa. honores. Loas y honores es esto también. El combate terminó. Solo le pasa a Alexa por unirse a la gente equivocada. No. Pero esto es para el sábado en Extreme Rules. Mira, son tan vivas, para no decir que solamente Bayley la viva, que se van a encargar de que Asuka no exista. Ya iba. No exista. Y la campeona va a tener que venir a defender. Mira qué máquina de golpes. Su presea sola en lucha de escaleras. Bueno. Oye, pero esto tal vez no es muy buena idea.
porque están preparando a Bianca Belair para lo que viene. ¿Será Claro. esto lo que le espera en Extreme Rules de 3 contra 1? Mira, Mira, cojeando, no puede pero ser. por ahí viene Asuka. No puedo creerlo que me con un palo de Kendo en la mano. La emperatriz del mañana no puede ni caminar. ¿Para qué se va a seguir sacrificando ella? ¡Oh, tremendo palazo para la Kai! ¡Oh, quieta en primera! ¡Ay, Dios mío! Para una mujer que es experta también en Money in the Bank, como lo es Asuka. ¡Oh! Asuka, tú sabes el daño que hacen las escaleras, chica. El plan está demasiado bien trazado. Es imposible que no lleguen al puerto. Esas mujeres, el lunes que viene, la celebración de Raw, en la primera temporada, van a estar todas llenas de oro. Todas, las 3. El plan está demasiado bien ejecutado. Lo de la Demasiado bien pensado. carnicería de Extreme Rules es bien en serio. Esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver con la pero campeona. que no llegan a Extreme Dios Rules. mío, qué horrible cómo le han hecho un emparedado al cuerpo de Alexa Bliss. Y repito, todo tiene nada que ver con la campeona. Esto tiene que ver con las mujeres que siguen a la campeona para que no puedan ayudarla el sábado. Mantente alejada de nuestros asuntos, Asuka. Amigos, Luego un derechazo directo. todos los caminos conducen a Extreme Rules, el evento, repito, más extremo que jamás han visto en la historia de este extremo evento. Están en control. Están en control y el control de daños será dueño de la división femenina. Dueñas del ring, cuerpos tendidos por todas partes, con el control de daños en pie. Y ahora parece que la humillación solo comienza para Bianca Belair. Bueno, Bianca estuvo un poco alebrestado durante la firma de contrato y definitivamente... ¡Oh, la patada horrible de Kai! Conocemos la fuerza de Bianca Belair, conocemos el pundonor de esa mujer, conocemos la resistencia de esa mujer, pero no sé si está de verdad lista para enfrentarse al poder que significa Damage Control. Ya lo hicieron las 3 juntas allá en Clash of the Castle. Y ahora, ¿pero qué más va a hacer? ¿Cómo es posible? La lección tiene que llegar y para quien no la aprende tiene que pasar otra vez por la misma clase a ver si la pasa. Y espero que las alumnas esta vez hayan entendido que la situación no es exactamente como la creían, sino como es. Y Damage Control está en control. Acaba de tomar el título femenino de Raw. Bayley está ascendiendo por la escalera con un mensaje más que claro. Una imagen que podría ser fácilmente el final de Extreme Rules. Por primera vez en la historia, el campeonato femenino de Raw será defendido en un combate de escaleras cuando Bianca Belair batalle contra Bayley en Extreme Rules. Y si lo que acabamos de ver en Raw es alguna indicación de lo que Bayley está buscando hacerle a Bianca, tal parece que Bayley está dispuesta a hacer lo que sea. Y Liv Morgan está buscando probar cuán extrema puede ser cuando defienda su campeonato femenino de SmackDown contra la mujer más mala del planeta, Ronda Rousey, en Extreme Rules. Y habrá un caos cuando las bestias peleoneras, los Brawling Brutes, se enfrenten a Imperium en combate de relevos australianos. Y esto es clásico combate de cachiporras en Extreme Rules. Edge está buscando ponerle final a lo que él mismo comenzó el día del juicio. Y esta vez busca hacerlo cuando la superestrella categoría R se enfrenta a Finn Balor en un combate de me rindo. Edge y Balor estarán enredados en una guerra sin cuartel y tendremos que esperar a Extreme Rules para ver cuál de los dos tendrá que decir las palabras me rindo. Y también es Extreme Rules donde veremos las arenas del tiempo en su conteo regresivo hacia la destrucción, cuando Drew McIntyre y Karrion Kross estén atados con una correa en un combate implacable de correa. Esto va a ser brutal. Y la cláusula de no contacto, cero contacto en Raw entre Riddle y Seth freaking Rollins
Probablemente lo que hizo fue echarle más leña al fuego. Va a ser absolutamente caótico cuando se enfrenten mano a mano dentro de la fosa de combate, con invitado especial como árbitro Daniel Cormier, uno de los más grandes peleadores de todos los tiempos. ¿Será Cormier suficiente para mantener este combate bajo control? Las cosas son un caos aquí en WWE y están definitivamente llegando al extremo y sobrepasándolo. Es sábado 8 de octubre, WWE Extreme Rules, la noche más extrema del año que no te puedes perder a través de Peacock en los Estados Unidos y lo puedes ver a través de WWE Network en el mundo entero. Y recuerda que la semana que viene te seguimos poniendo al día aquí en WWE en español. Soy Jerry Soto y te veo en la próxima.